¿Por qué un felino que recorrió Europa durante la Edad del Hielo no era, según su ADN, un león como los de hoy? ¿Cómo se reconstruye una red de canales de hace 2700 años usando fotografías tomadas por satélites espía de la Guerra Fría? ¿Y qué nos dice el sarro de unos dientes de hace 30.000 años sobre lo que comían y lo que no comían los primeros europeos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Soy JJ Priego y hoy te traigo una selección de 10 noticias, 10 investigaciones relacionadas con la arqueología y la evolución humana que te van a sorprender. Y como siempre, vamos a viajar por todo el planeta. Bajaremos al Rift de Afar, en Etiopía, para examinar unos huesos quemados de hace 100.000 años. Cruzaremos los desiertos de China para entender cómo un veneno mortal pudo usarse para calmar el dolor. Seguiremos el rastro químico de unas esmeraldas que viajaron 700 kilómetros hace más de 1000 años. Y analizaremos el sarro dental, los isótopos y los genomas que nos permiten leer el pasado. Y recuerda, si quieres consultar las fuentes y profundizar en cada estudio, tienes los enlaces y todos los detalles en nuestra web fundacionpalar.com y en la descripción de este vídeo. Así que abróchate el cinturón y disfruta de este viaje por la historia. ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. El león que no era un león, lo llamamos león de las cavernas. Lo pintaron nuestros antepasados en cuevas como Chauvet y durante décadas se interpretó como una variante grande y adaptada al frío del león africano. Pues bien, el ADN matiza ahora esa idea. Un equipo del Centro de Paleogenética de la Universidad de Estocolmo y la Universidad de Cardiff ha publicado en la revista Cell el análisis de 12 genomas completos de Panthera spelaea, recuperados de ejemplares de Eurasia y Norteamérica. Y aquí entra la metodología, que es la clave. Secuenciar genomas completos de animales extintos solo es posible cuando el frío del permafrost conserva el material genético. Una de las muestras procede de Esparta, una cría hallada casi intacta en Siberia, datada por radiocarbono en torno a 32.000 años. ¿Y qué sugieren los datos? Bueno, que el linaje del león de las cavernas y el de los leones actuales se separaron hace alrededor de 1,7 millones de años. Y antes se estimaba esa divergencia en unos 500.000. Es una distancia evolutiva considerable. Los autores la comparan con la que existe entre el lince ibérico y el lince euroasiático, que son dos especies distintas que aún así pueden cruzarse de forma ocasional. Y eso es justo lo que el registro genético apunta. Hubo cruces, pero limitados, entre un 3 y un 4% del genoma. Y aquí lo interesante es el patrón, porque esos cruces aumentaban durante las glaciaciones, cuando el avance del hielo desplazaba los ecosistemas y empujaba a unas y otras poblaciones a compartir territorio. Eso sí, conviene ser precisos. Esto no significa de que no tuvieran nada que ver con los leones, pertenecían al mismo género. Lo que el registro material sugiere es que estamos ante un linaje con una larguísima historia propia. Y deja una reflexión apoyada en los datos. Poco antes de desaparecer, hace unos 13.000 años, no presentaba signos de empobrecimiento genético. Su declive se asocia más bien a la transformación de los ecosistemas que lo sostenían. Los canales que solo ven los satélites a pie de campo en la llanura de Ararat en Armenia, solo se ven cultivos modernos y carreteras, pero desde el cielo, con las herramientas adecuadas, aparece una red de canales de hace, ojo, 2.700 años. Un equipo de la Universidad de Varsovia y la Academia Nacional de Ciencias de Armenia ha publicado en la revista Antiquity un estudio centrado en los alrededores de la fortaleza de Argyll-Tijinili, una ciudad fundada por el rey Argisti I, durante el siglo VIII antes de nuestra era. Pues bien, para reconstruir ese paisaje, los investigadores combinaron varias cosas. Por ejemplo, imágenes procedentes de satélites espía estadounidenses de la Guerra Fría, desclasificados décadas después, imágenes de satélites actuales y también modelos digitales del terreno, obtenidos mediante técnicas de teledetección. Pero, ¿por qué crees que usaron tantas fuentes distintas? Pues porque un canal antiguo puede delatarse de varias maneras. Por un cambio de color en el suelo, por un patrón en la vegetación o por una leve ondulación del relieve. Y cruzando todas estas señales, el equipo cartografió más de 1.000 kilómetros de elementos relacionados con la gestión del agua, de los cuales unos 134 podrían corresponder a canales antiguos. De confirmarse, estos formarían parte del sistema de irrigación que permitió transformar una llanura con escasez de agua en un paisaje agrícola capaz de alimentar ciudades, viñedos y campos de cultivo.
Pero ojo, los propios autores advierten de que no todos esos canales son necesariamente urartianos. La zona se ha habitado durante siglos y muchas infraestructuras pudieron reutilizarse y modificarse por poblaciones posteriores. Por lo mismo, hará falta mucho más trabajo de campo para precisar la cronología. Aún así, el registro apunta a algo importante. Controlar el agua era controlar la agricultura y con ella la población, los impuestos y la estabilidad de un reino. La conquista menos visible y quizá la más decisiva. Un veneno para calmar el dolor. Unas tijeras oxidadas estuvieron medio siglo guardadas en un museo antes de que un láser revelara lo que tenían encima. Restos de una de las plantas más venenosas que existen. En 1974, unas excavaciones en Jiangyin, en la provincia china de Jiangsu, sacaron a la luz la tumba de Xia Chuan, un médico que vivió entre 1348 y 1411, a comienzos de la dinastía Ming. Pues bien, entre el ajuar había algo poco habitual: tijeras y pinzas quirúrgicas de hierro. Durante medio siglo, esos instrumentos oxidados fueron contemplados desde la distancia, pues no había una tecnología precisa que permitiera analizar lo que tenía adherido hasta ahora. Un equipo de la Universidad del Noroeste, dirigido por Song San-chao, ha publicado en la revista Antiquity el primer análisis químico directo de esas piezas. Para estudiarlas sin dañarlas, emplearon una técnica óptica llamada microscopía de dispersión Raman estimulada, que identifica compuestos a partir de cómo dispersan la luz. El resultado, pues residuos de aconitina, el alcaloide del acónito, y estaban concentrados justo en las zonas de corte y sujeción de los instrumentos. ¿Pero por qué importa esa localización? Bueno, porque descarta una contaminación casual y encajaría más con un uso médico. De hecho, los textos de la época ya describían recetas con esta planta. Sin embargo, faltaba la evidencia material que conectara esos manuscritos con la práctica real. Y estos residuos proporcionan ese punto en común que tanto esperábamos. Los datos apuntan además a un manejo muy cuidadoso de una sustancia letal, porque según el estudio controlaban su toxicidad, aplicándola sobre la piel y no por vía interna, combinándola con otras hierbas y siguiendo protocolos muy estrictos. Procesaban la planta con vinagre o soja negra para reducir su peligro. Por tanto, estamos hablando de un anestésico tópico local, en ningún caso de una anestesia general como la moderna. Pero el hallazgo permite documentar una farmacología quirúrgica sofisticada, varios siglos antes de la anestesia con éter del siglo XIX. Espectacular. El viaje de unas rocas verdes. Una pequeña roca verde enterrada con un cacique en Panamá nació en realidad en una mina a más de 700 kilómetros de distancia en Colombia. Y la química lo demuestra, porque durante mucho tiempo estas rocas verdes de la región del Gran Coclé se identificaban por su aspecto, no por su composición. Pues bien, un equipo integrado por miembros del Centro de Investigaciones Arqueológicas del Istmo y la Universidad Tecnológica de Panamá lleva a cabo un estudio para determinar la procedencia de las gemas de los yacimientos del Caño y Sitio Conte. Mediante fluorescencia de rayos X, espectroscopía infrarroja y fotoluminiscencia, compararon la firma geoquímica de zinco de estas gemas con la de distintos yacimientos minerales. Los datos, publicados en la revista Latin American Antiquity, confirman que son esmeraldas y que su composición coincide con la de las minas colombianas de Muso y Chivor. Es hasta la fecha el registro más septentrional confirmado de esmeraldas en la América precolonial. Pero como llegaron tan lejos, los autores descartan un contacto directo entre los mineros colombianos y los caciques panameños. El registro apunta a redes de intercambio que funcionaban de comunidad en comunidad a lo largo de rutas fluviales y costeras. Y con cada transferencia, el objeto sumaba valor y prestigio. Y es que se trata de piezas escasísimas. Apenas se han contabilizado 8 en los contextos de esta cultura. Y el análisis añade un matiz interesante. Algunas se trabajaron en la propia Panamá, mientras que otras probablemente llegaron ya talladas. Este estudio, a través de estas pequeñas rocas verdes, nos invita a entender lo complejas que eran las rutas de intercambio entre el 800 y el 1000 después de Cristo en América. La cuenta de la luna en Monte Albán. En las piedras grabadas de Monte Albán, en Oaxaca, hay un signo que los especialistas conocían desde 1928, pero cuyo significado se desconocía completamente.
el llamado NIFO-W. Pues bien, un nuevo trabajo propone una interpretación. Investigadores de la Universidad de Albany y de SUNY Plattsburgh han publicado en Latin American Antiquity un estudio que analiza este glifo en las inscripciones zapotecas. Su propuesta es que el signo podría registrar cuántas tardes llevaba visible la luna desde la luna nueva en la fecha de cada acontecimiento. Es decir, anotaban cuántos días de vida llevaba cada luna. Pero, ¿cómo lo dedujeron? Pues observando un patrón. Los números asociados al glifo seguían ciclos cercanos a los 29 días y medio, que es justo la duración de una lunación. Y al combinar ese dato con los otros dos calendarios mesoamericanos, el adivinatorio de 260 días y el año de 365, pudieron situar 7 inscripciones en fechas absolutas entre el 496 y el 221 antes de nuestra era. Pero espera que hay más, porque este registro lunar zapoteco es unos 857 años más antiguo que el ejemplo equivalente más temprano documentado en la escritura maya, que aparece en el siglo IV de nuestra era. Eso sí, conviene hacer dos matices. El primero es que no estamos hablando de un calendario lunar como el islámico, donde los meses dependen exclusivamente de las fases de la luna. Los zapotecos seguían utilizando sus calendarios ritual y solar. Esta cuenta lunar era una información adicional que complementaba la fecha. Y el segundo es que este descubrimiento no resta importancia a los logros de los mayas. Lo que demuestra es que este tipo de registro astronómico ya existía muchos siglos antes entre los zapotecos, ampliando nuestro conocimiento sobre el desarrollo de la escritura y de la astronomía en la antigua Mesoamérica. Un mensaje en la roca, lejos de casa. En lo alto de una montaña de Azerbaiyán hay un texto en escritura cuneiforme y lo dejó allí un reino cuya capital estaba muy lejos, junto al lago Van, el reino de Urartu. ¿Lo conoces? Si no es así, te lo presento. Urartu fue una potencia de la Edad del Hierro, rival de Asiria, y su nombre está probablemente en el origen de la palabra Ararat. Pues bien, la Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán ha dado a conocer esta inscripción, localizada en la zona montañosa de Ilandar, y la sitúa, de forma preliminar, en el siglo VIII antes de nuestra era. Pero aunque esta inscripción acaba de hacerse pública, no se trata del primer testimonio urartiano encontrado en esta montaña, ya que a finales de la década de 1980 ya se documentó otro texto cuneiforme en el mismo lugar. Por tanto, este descubrimiento no aparece de forma aislada, sino que refuerza la idea de que el monte Ilandá fue un enclave relevante dentro de la esfera de influencia urartiana. Los urartianos adaptaron el sistema de escritura cuneiforme a partir del utilizado por los asirios para registrar campañas militares, construcciones y dedicaciones reales. Y cada nuevo texto permite delimitar con mayor precisión hasta dónde llegó su presencia política y militar, además de ofrecer información directa sobre sus gobernantes y sus actividades. Eso sí, todavía habrá que esperar el estudio epigráfico completo para conocer el contenido exacto de esta nueva inscripción y comprender qué mensaje quiso dejar hace casi 2800 años. ¿El queso fue la solución antes que la evolución? Hay una paradoja en la historia de la alimentación humana. Los primeros agricultores y pastores del Neolítico comenzaron a criar ovejas y cabras para obtener leche. Pero, según revela la genética, la inmensa mayoría de ellos era intolerante a la lactosa. Entonces, ¿por qué siguieron consumiendo productos lácteos? Pues bien, un equipo de investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia ha combinado datos arqueológicos con estudios de ADN antiguo para reconstruir cómo se extendió la capacidad de digerir leche en la edad adulta. Y sus resultados muestran que la mutación responsable de la persistencia de la lactasa era prácticamente inexistente durante el Neolítico antiguo y el medio, y no empezó a hacerse frecuente hasta la Edad del Bronce, varios milenios después de que comenzara el ordeño de los animales. Entonces, ¿cómo es posible que la ganadería lechera prosperara durante tanto tiempo? Pues con el procesado. Al elaborar queso, se separa la cuajada del suero. Y es en el suero donde queda la mayor parte de la lactosa. El queso, por tanto, es bajo en lactosa. Y eso permitía aprovechar el valor nutritivo de la leche sin sufrir sus efectos. Los datos sugieren que en buena parte del Mediterráneo
Esa maestría temprana en quesos y otros lácteos fermentados pudo reducir la presión evolutiva para adquirir la mutación de la persistencia de la lactasa. Visto así, la fuerte tradición quesera del sur de Europa no es solo una preferencia gastronómica, el registro la presenta como una adaptación cultural que precedió e incluso compensó a la adaptación genética. Súper interesante. Unos huesos quemados en Etiopía, 3 cuerpos de hace 100.000 años, hallados en el mismo lugar de Etiopía, murieron de 3 formas distintas, y uno de ellos plantea una pregunta que la ciencia, de momento, sigue manteniendo abierta. El estudio, publicado en la revista PNAS, se ha llevado a cabo en el yacimiento de Alibi, en el Rif de Afar. Allí, los investigadores identificaron a un individuo que fue cubierto rápidamente por sedimentos, aunque todavía no está claro si se trató de un enterramiento intencionado o de un proceso natural. En cambio, un segundo esqueleto presenta claras marcas de haber sido consumido por grandes carnívoros, y el tercero conserva huesos alterados por temperaturas muy elevadas, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿puede tratarse de una de las evidencias más antiguas conocidas de exposición intencional de un cadáver al fuego? Pues bien, aunque los análisis muestran que esos huesos fueron sometidos a un calor intenso, las pruebas todavía no permiten afirmar con certeza que se trate de una cremación ritual. Las alteraciones no encajan del todo con un incendio natural, pero tampoco constituyen una demostración definitiva de que alguien encendiera un fuego para tratar el cuerpo de forma deliberada. Lo que sí aportan los datos con solidez es el contexto. El análisis de miles de herramientas de piedra y de la geología del yacimiento indica que estos grupos regresaban una y otra vez a las llanuras del antiguo río Awash, y que los ciclos de inundación de ese río condicionaron su vida más que las grandes oscilaciones del clima global. Entonces, ¿estamos delante de la primera evidencia de cremación humana de la humanidad? De momento, no es posible asegurarlo, pero la ciencia sigue trabajando intensamente para poder contestar a esta y otras preguntas. Lo que el Sarro cuenta sobre los insectos. ¿Comían insectos los primeros Homo sapiens que llegaron a Europa? La pregunta puede parecer difícil de responder, pero resulta que nuestros dientes conservan una parte de la respuesta. Un equipo del Instituto de Biología Evolutiva, que es un centro mixto del CSIC y la Universidad Pompeu Fabra, ha combinado 2 líneas de investigación muy distintas. Por un lado, analizó el ADN conservado en el sarro dental de humanos modernos que vivieron en Eurasia hace entre 12.000 y 33.000 años, y ese sarro conserva trazas microscópicas de lo que se consumía de forma habitual. Y por otro, estudiaron los genes de la quitinasa, la enzima que digiere la quitina, que es el principal componente del caparazón de los insectos. ¿Y qué encontraron? Pues en las muestras de Homo sapiens del norte de Eurasia, el consumo de insectos fue esporádico y probablemente accidental, a través de agua o alimentos contaminados. En cambio, en las regiones tropicales, donde hay insectos disponibles durante todo el año, las poblaciones conservaron variantes genéticas que favorecen su digestión. Pero hay un dato especialmente llamativo. Cuando los investigadores compararon estos resultados con el sarro dental de los neandertales, observaron una presencia mucho mayor de ADN de insectos en ellos. De hecho, los niveles eran comparables a los registrados en chimpancés actuales, que recurren a los insectos como una fuente importante de alimento, especialmente en épocas de escasez. Eso sí, la conclusión que apuntan los autores es matizada. La escasa antomofagia observada en Europa no responde únicamente a una presencia cultural reciente, sino también a una larga historia ecológica y evolutiva, una historia que sorprendentemente ha quedado escrita tanto en el ADN de nuestros dientes como en nuestros propios genes. ¿Por qué ninguna leche se parece a la humana? Si comparas la leche de distintas especies de mamíferos, la humana destaca por algo muy concreto. Su composición de grasa se parece extraordinariamente a la del cerebro de un recién nacido, justo en el momento en que éste crece más deprisa. Durante las primeras semanas de vida, el cerebro humano se desarrolla a una velocidad extraordinaria. Buena parte de ese tejido está formado por lípidos, es decir, grasas. Pues bien, para averiguar si existía alguna relación entre la leche materna y ese crecimiento cerebral, un equipo dirigido por Filip Hajtowicz del Instituto Skolkovo de Ciencia y Tecnología ha publicado en la revista Communications Biology un estudio de lipidómica, la disciplina que analiza de forma detallada las grasas presentes en los organismos. Y para ello compararon mediante espectrometría de masas 837 muestras de leche pertenecientes a 7 especies de mamíferos y casi 200 muestras de tejido cerebral
de 5 especies distintas. ¿Y qué encontraron? Pues que la composición de ácidos grasos de la leche y la del cerebro están estrechamente relacionadas y que esa correlación es especialmente fuerte en humanos, sobre todo en el córtex prefrontal y durante las primeras 4 semanas de vida, justo en la región y en el momento del desarrollo cerebral más acelerado. Y el rasgo que los datos señalan como propio de nuestra especie es una abundancia inusual de ácidos grasos insaturados de cadena muy larga, presentes tanto en la leche materna humana como también en nuestro cerebro. Pero cuidado, esto no significa que la leche fabrique la inteligencia ni que determine cómo será el cerebro de una persona. La arquitectura del cerebro la marcan los genes. Lo que sugiere es una correspondencia entre lo que aporta la leche y lo que el cerebro necesita construir. Y aunque nuestro foco es la arqueología y la evolución humana, hoy queremos remarcar qué hace biológicamente única a nuestra especie. Pues esto también forma parte de la historia evolutiva. Igual que estudiamos fósiles, herramientas o ADN antiguo para entender cómo llegamos hasta aquí, también podemos estudiar la evolución de la lactancia. Además, el trabajo tiene una aplicación práctica muy clara, porque los investigadores observaron que muchas fórmulas infantiles actuales siguen pareciéndose más a la leche de vaca que a la humana. Un resultado que podría ayudar a diseñar preparados más similares a la leche materna, cuando la lactancia no es posible. Y nada más por hoy, hasta aquí las noticias. 10 noticias interesantes a partir de 10 grandes investigaciones. Y si te ha resultado interesante, ya sabes, dale un buen like, suscríbete al canal de la Fundación Palar y activa la campanita para no perderte ningún capítulo más de esta aventura arqueológica. Y visita también nuestra web fundacionpalar.com, donde encontrarás los enlaces a los estudios, a los artículos, vídeos y proyectos sobre arqueología y paleontología de todo el mundo. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.